El siguiente video es mi interpretación de la historia del juego. Estoy abierto a escuchar más interpretaciones y teorías, además de que faltan los DLCs. Sin más, empecemos con el resumen de la historia de Silksong. Como el nombre del juego lo indica, empecemos con la historia de Hollow Knight. Hace mucho tiempo en Hallownest reinaba una polilla que le concedía sueños a quienes estuvieran en su dominio. Si bien no fue la primera diosa de estas tierras, los demás dioses yacen en un letargo casi de olvido, solo Radiance, hasta que unos dioses de esa misma tierra, cansados de estar bajo la sombra de Radiance, le dieron la tarea al último miembro de su descendencia que derrocara a Radiant y volviera a la gloria a Hallownest. Este último miembro de los Wyrm, el Rey Pálido. Si Radiance dio sueños, el Rey Pálido dio voluntad, la conciencia como arma poderosa para resistirse al destello. Mientras este formaba la Guardia Real, conoció a su esposa y poco a poco iba cumpliendo su cometido. Poco a poco los bichos empezaban a olvidar a Destello. Cabe aclarar que la infección de Destello pudo empezar de forma física, como lo vemos con el familiar perdido, por lo que al perder la fuerza y posteriormente Destello podría buscar otros medios para esparcir su infección, y estos fueron los sueños. El rey tenía que idear un plan para detenerlo, y fue cuando conoció el vacío, una masa oscura que puede consumirlo todo, y experimentando con ella no tuvo de más opción que sacrificar a sus propios hijos, uno tras otro. Recipientes de vacío, vasijas defectuosas, tal parece que el rey no tenía tacto, los arrojaba al abismo, mientras decía, no hay precio tan alto, sin mente para pensar, sin voluntad que quebrar, sin voz que grite de sufrimiento, nacido de Dios y de vacío, sellarás la luz cegadora que asola sus sueños. Tú eres el receptáculo, tú eres el Hollow Knight. Y un día, una vasija logró ascender, y esta fue la elegida. Fue entrenada en el agobiante sendero del dolor. Sin embargo, algo es seguro, esta siempre tuvo un buen padre, y siempre le cuidó. Así, su tarea de contener a Destello fue cumplida. Sin embargo, esos sentimientos que tenía el Hollow Knight hacia su padre, los utilizó Destello para corromperlo, y este se empezó a sentir mal, ya que no pudo cumplir con la voluntad de su padre. Sin más, el Rey Pálido ideó un nuevo plan, sellar a Destello con todo y su hijo. Para esto necesitaba la ayuda de 3 soñadores, quienes serían la llave para este dios dentro de una vasija. 3 soñadores, 2 vasallos del rey y una alianza a cambio de un trato, una hija, Hornet. Aún así, con este plan en marcha, la infección no pudo contenerse, haciendo del próspero reino de Hallownest un reino pobre, poblado en agonía, casi fantasma, y atados a quedarse ahí para siempre. Hasta que un día, de manera inesperada, llegó otra vasija, que desentrañó los secretos del reino, entró a cada rincón de este, aún en los sueños, siguió indagando, encontró sus orígenes, conectó con su esencia primordial, y le ganó a Destello, en su propio juego, solo o con ayuda de sus hermanos, realmente no importa. Quien fue una vez un dios, cayó ante el oscuro poder del abismo, así liberando a Hallownest de toda maldición. Pasó el tiempo, créanme que demasiado tiempo, y ahora podemos conocer bien a Hornet. Bueno, no tan bien. Hornet fue secuestrada, sellada con algún tipo de magia que la dejaba muy débil. Eso hasta que una mariposa se coloca sobre la jaula y rompió aquel sello, lo que ocasiona que Hornet pueda intentar liberarse, pero en aquel intento rompió el puente donde estaban. Ahí llegó hasta la gruta musgosa, y sin nada más que hacer, Hornet decide investigar por qué la secuestraron. En el camino se sabrosea un bicho, no sé, pero sí lo hace, y luego sufre los efectos del sello, hasta que en un momento no puede más y se desmaya. Es ayudada por una pueblerina, que le explica que esta es Tela Lejana, una tierra marchita gobernada por unos hilos de poder misterioso que vienen de una gran ciudadela. Además, esa ciudadela promete gloria a los peregrinos que completen esta senda. Hornet, tras oír estas palabras, se interesa y decide apuntarse como peregrina. Bueno, realmente no, solo decide seguir el camino que han trazado los peregrinos, y con esto podría llegar a conocer a aquellos que mandan en estas tierras. En el camino nos encontraremos con Sherma, un bicho super positivo que ha iniciado su peregrinación con una gran fe por Tela Lejana. A Chakra, una guerrera cartógrafa que le venderá mapas
más a Hornet, mientras ella busca a su maestra. También encontrará a una doña que está haciendo un pozole, a varios peregrinos en el Valle Ocio, que de vez en cuando Hornet les ayudará con uno que otro favor. Una cochinilla atrapada entre seda que al aplacarla se volverá nuestro viaje rápido. A Moshka, el líder de una caravana de pulgas, que nos pide que le ayudemos a encontrar a las pulgas perdidas. A la mosca bestia, a Garmont, un guerrero que junto a su montura se enfrentarán a estas peligrosas tierras. En lo más profundo también encontraremos a una herrera que nos podrá vender herramientas a cambio de rosarios. De la lejana es un pueblo bastante grande y diverso. Podemos encontrar desde una gruta musgosa, un poblado de hormigas, una zona de trabajo donde antes habían seres muchísimos más grandes, lagos donde hay cuervichos. Y en nuestro camino nos encontraremos a la centinela de estas tierras, quien nos enfrentará en un duelo. Sus intenciones son claras, no dejará pasar a Hornet. Lace, se llama Lace. Con la vasta experiencia que tiene Hornet, esta no puede salir victoriosa. Lace, sin más, decide huir. En nuestro camino también encontraremos a una alfilera que nos mejorará nuestra faldita. Y tras obtener esta mejora podremos salir de esta zona. Sin embargo, un autómata tratará de impedir el paso, pero este no es problema para Hornet. Pero no fuera la mosca bestia salvaje. Y posteriormente llegaremos al descanso del peregrino, un lugar quizá llamado así por sus comerciantes, pero si consiguen pasar esa prueba llegarán a la gran primera vista de la ciudadela, la gran y reluciente campanilla. Unos hilos malditos se han extendido por este lugar. Hornet simplemente no puede ignorar quién ha atrapado a estos bichos, así que decide investigar antes de continuar con su senda. Y al descubrir quién es, no es nadie más que la viuda. Si bien a lo largo del mapa hemos encontrado vestigios de la ascendencia de Hornet, pero con la viuda es claro, a pesar de diferenciarse de las tejedoras que Hornet conocía, ya que a esta le arrancaron su máscara. Esta tejedora nos conoce, sabe que somos hijas de Gerra y Wyrm, y a pesar de sus celosas intenciones, logramos detenerla. Al momento de detenerla, tendremos un recuerdo de ella, donde veremos a varias tejedoras tocando una canción, hasta que un resplandor las interrumpe. La viuda le da la habilidad a Hornet de poder tocar su seda, con una melodía tan familiar, una melodía ancestral. Si bien en esta parte del juego lo más interesante es hasta llegar a la última jueza, por el mapa podemos encontrar estas puertas que claramente eran las casas de las antiguas tejedoras, quizás solo de algunas, puesto que la viuda lo dijo, varias escaparon. Solo se quedó ella, esperando el despertar de su madre. Tras superar a la última jueza y entrar a la ciudadela, lo primero que notaremos es curioso, una ciudadela con muy pocos peregrinos, donde la mayoría trabajan. Se puede notar que su vida solo es el trabajo, ya que se paga hasta por descansar, se paga por confesarse, teniendo como penitencia doblar turnos en el trabajo. Todos estos bichos tienen a la ciudadela en pie, pero antes de adentrarnos más a la ciudadela, Lace nos amenaza. Nos pide que seamos cuidadosos con la gran monarca, una diosa absoluta. Hornet dice que esas amenazas no le valen, que ha conocido a quienes se hacen llamar dioses y muy pocas veces son dignos de llamarse así. Además, sabe que estos mismos pueden caer. Lace, incrédula, solo vuelve a escapar. En esta ciudadela empezamos a encontrar autómatas, incluyendo a los 3 primeros coros, bichos de construcción, arquitectos que automatizan más autómatas y centinelas. Pero de todas estas piezas mecánicas destacan 2 en particular: los bailarines mecánicos, los protectores al ascenso a la Gran Madre Seda. Es increíble cómo han creado una danza hostil tan perfecta que solo quienes puedan seguirles el ritmo podrán superarlos, y tras acabar con ello, para poder ascender, Hornet deberá demostrar ser digna, y esta audiencia nos pide una melodía, hecha como prueba, prácticamente la aceptación total de quienes han levantado la ciudadela, aceptada por los sacerdotes que han compartido todo el conocimiento a pesar de resguardarlo celosamente, los miembros del coro que prácticamente administran este lugar y los arquitectos que edificaron cada rincón de este reino. A todos y a cada uno se les es arrebatada su melodía. Hornet asciende, lista para su audiencia, pero arriba se encuentra Lace, esperando. La ha estado esperando todo este tiempo, tan cansada que durmió un rato. Lace se encara a Hornet y empieza a pelear sin contenerse, ambas casi igualadas, hasta que Lace no puede seguir el ritmo. Se desespera tanto que hasta grita. Con toda su fuerza trata de detenerla, pero fracasa otra vez.
En la pelea Hornet se dio cuenta que Lace no es un bicho, es solo un conjunto vivo de seda. Lace, cansada, se sincera, dice que no es una vida, solo es una débil y malgastada cáscara, hecha para actuar como una niña. Hornet le dice que no menosprecie su vida, ya que esto es un error. Lace no quiere su palabrería, solo quiere que acabe con la gran madre seda, que acabe con todo, puesto que al final solo quiere a Hornet, ¿no? Lace cae rendida mientras sus palabras repercuten en Hornet, y más cuando en su recuerdo se dice cómo ella tenía que ser la clave del despertar de la madre seda. Y antes de encarar a la diosa de estas reinas, Hornet se encuentra con algunas jaulas donde de manera implícita se dice que fueron destinadas para su captura, pero entre ellas destaca una en particular, una donde sabían que aquella araña le estaba ganando la edad. Así es, hablamos de Hera. Hornet recuerda a su madre, y al recordarla, su juicio deja de estar nublado. Si bien fue traída a la fuerza, su deber aquí va más allá que la furia usada para llegar hasta aquí. Tiene un deber con su ascendencia. Además, es probable que si le encara ahora, las cosas salgan mal. Hornet baja, conoce las tradiciones de los peregrinos, algunos hasta le agradecen con ofrendas, ayuda a los habitantes de Campanilla, atiende a devotos a pesar de no compartir esas ideas. Es evidente la preocupación que ha generado Hornet por cada uno de los bichos de Telaleján, que le ha mostrado respeto, no como una heroína, ya que Hornet ha visto cómo nacen y mueren leyendas en su nombre, no como una niña, puesto que ella ha vivido bastante tiempo, y no por amor, puesto que si en algún momento lo planeó, ella vive muchísimo más que cualquiera de sus parejas. Lo hace porque ha conectado con los habitantes. Ahora sabe que no puede arrebatarles a su monarca por la fuerza. Ellos han estado por demasiado tiempo bajo su poder, tanto que las canciones tocadas por la seda están en lo más profundo de ellos. Por eso es que al oírla se paralizan. Hornet recibe ayuda del campanero, quien le dice que puede hacer una trampa para contener a la gran monarca. Hornet accede a ese plan, y este consiste en recolectar 3 almas y un artefacto que servirá como catalizador. La primera alma es de la anciana que nos recibió a Telaleján. Sabe que es por parte de su familia y sin problemas se la entrega a Hornet. La segunda alma es del ermitaño de Campanilla, que a pesar de quejarse de todo, le da su alma para así poderse liberar de la maldición de Telaleján. La última alma se encuentra en un lugar maldito, tanto que hasta para los peregrinos está prohibido. Cruzando el camino del pecador, llegamos a Aguas Biliares, una zona que antes era un manantial de aguas cristalinas, hasta que los bichos de la ciudadela empezaron a tirar sus desechos en este lugar, sin compasión, sin importar envenenar las aguas. Todo el lugar quedó contaminado. Los bichos residentes de este lugar se llenaron tanto de odio que cualquiera que pisara estas tierras sentiría la cólera acumulada todo este tiempo. Aquí está la tercera alma, que fue reclamada por Groal el Grande. Si este odio no los hubiera cegado, estoy seguro que nos ayudarían, pero es entendible. Imagina todo lo que les quitaron por tanto tiempo, y te preguntarás de qué eran los desechos. De las campanas. Aguas que se usaron para enfriar estos metales. Hay tantas, pero tantas campanas, que nuestro medio de transporte tiene su red de túneles tapizados por estas campanas. Vaya forma de desperdiciar recursos y manera de desecharlos. Y el catalizador. El catalizador lo encontraremos con Eva, una hija creada por las tejedoras. Ay, las tejedoras. En una parte de la losa nos podremos encontrar a la primera pecadora. Al derrotarla, en sus recuerdos podemos ver cuando la gran madre seda dominó las tierras, bendijo a las tejedoras, las llamó hijas, las llamó divinas, pero mintió. Antes de siquiera ser Telalejana, este lugar era un conjunto de reinos, donde ahora solo podemos ver sus restos. La gran madre seda llegó prometiendo gloria, no podía dar sueños como lo hacía Destello. No podía dar voluntad como lo hacía el rey pálido, y esto es porque la gran madre seda no ha tenido su metamorfosis. Así es, la gran madre seda no es una araña, es un gusano de seda, uno que está esperando ser una diosa absoluta, pero no la subestimen. Ella entendió el poder de la música, y si con música pudo darle conciencia a varios bichos, también con música pudo darle algo de su divinidad a las tejedoras. Quizá la música podía ayudarle a evolucionar. Por eso tanta seda, por eso es que hay tanta campana en el reino, tanto culto a la música. La gran madre seda lo intentó por sí misma y no pudo. Le dio el poder a las tejedoras
tejedoras para que éstas conquisten con música, pero la primera pecadora en algún momento se dio cuenta que lo que hacían no era por ellas, no era para ellas, y tuvo miedo. Si alguien que con ese poder limitado logró todo eso, ¿qué podría esperarse después de su metamorfosis? Tal vez un control absoluto. La primera pecadora pudo fracasar al tratar de convencer a sus hermanas, así que ésta se rebeló sola, y después de que la sellaran en su prisión, las demás tejedoras vieron el peligro en el que se encontraba su vida, menos la viuda, ya que ésta de verdad confiaba en el despertar de su madre. Quizá las tejedoras fueron quienes le arrancaron su máscara. También pudo haber sido la Gran Madre Seda, como castigo por rebelión o como un desquite cuando las demás tejedoras se fueron. Tal vez antes de huir las tejedoras trataron de sellar a la Gran Madre Seda con un capullo, pero esta sale fácilmente de ahí. Quizá trataron de hacerlo con un ser de pura seda, como lo es Eva, pero fracasaron, ya que esta es tan frágil que no puede salir de su altar. Quizá la Gran Madre Seda al mismo tiempo intentó lo mismo, y en su primer intento no le salió para nada bien, y lo terminó desechando como cualquier cosa. De aquí viene Phantom, pero él quería seguir ayudando, tanto que es el encargado de que no entren por la puerta trasera de la ciudadela, tocando eternamente una canción hecha por su piano, esperando no defraudar más a su madre. Y esta es una parte de la historia de la Gran Madre Seda, una diosa incompleta, esperando su metamorfosis, solo que ahora se encuentra sola y sigue buscando aquella seda que le dé su despertar.